¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos, directivos, docentes, equipos de salud, miembros de las comunidades educativas que nos están acompañando hoy a lo largo de todo el país. Le damos la cordial bienvenida a la segunda sesión de nuestro ciclo webinar sobre la Ley 21.778, conocida como la Ley de los 60 minutos. Esta es la segunda jornada de recreos activos. Es una estrategia demostrando cómo la transformación de los espacios de esparcimiento fomenta no solo la salud física, sino también el bienestar socioemocional, el desarrollo cognitivo y la inclusión educativa. Vamos a dar la bienvenida intersectorialmente y los avances institucionales hacia Daniela Ríos Canales. Ella es encargada del Ministerio de Educación, quien nos presentará los avances del trabajo intersectorial impulsados entre Mineduc, Minsal, Mindep, Desarrollo Social, Elige Vivir Sano y CUNAP. Adelante, Daniela. Muchas gracias, Matías. Muy buenas tardes a todas las comunidades educativas, los colegas que nos están viendo desde el área de actividad física escolar del Ministerio de Educación. A partir de la ley, ¿cierto? Se nos mandata tener una mesa tripartita entre el Ministerio de Salud, Ministerio del Deporte, Ministerio de Educación y, por supuesto, esa alianza se abre a otros colaboradores que también se vinculan con el sistema educativo, como es JUNAEV, Educación Parvularia, Elige Vivir Sano, entre otros. En esa línea, contarles que es probable que ustedes ya tengan en sus comunidades educativas, el día viernes de la semana pasada se enviaron las orientaciones, son dos documentos, uno que nos habla de las orientaciones generales de la ley, que es lo que dice la ley, y otro documento que hace una vinculación de los instrumentos de gestión, las bases curriculares y los estándares de calidad con la ley 21.778. Nosotros como ministerio y como intersector estamos trabajando para poner a disposición del sistema educativo cartillas que van a ir por modalidad y por nivel educativo. Y en ese sentido quisiéramos contarles que esta mesa tripartita no es una mesa solo de los niveles nacionales o los ministerios desde su nivel central, sino que hoy día contamos con todas las regiones, las secretarías ministeriales, tanto de salud, deporte, IND y nosotros, Ministerios de Educación, se han conformado estas mesas tripartitas. También cada región invita a actores relevantes de su territorio que consideren importante trabajar con ellos, como por ejemplo la academia, universidades, ¿cierto?, que puedan ir colaborando. Contarles que para nosotros es muy importante este espacio que se ha generado con el Ministerio de Salud, ¿cierto?, porque una cosa es que nosotros como ministerio pongamos a disposición material u orientaciones respecto de la ley, pero es mucho más relevante y cercano que establecimientos educacionales ya estén implementando algo de la ley, hayan visualizado tanto el año 25 como este año, que provoca motivar, promover, generar más movimiento en su comunidad educativa y cómo eso ha influido no solo en un bienestar físico de los estudiantes, sino que también en su salud mental, en su desarrollo socioemocional y también, por supuesto, en los aprendizajes y la convivencia escolar. Así que espero sea una muy buena jornada, que podamos seguir trabajando, colaborando en conjunto. Bienvenidos y disfruten de los establecimientos ocasionales que hoy día nos van a contar su experiencia en terreno en cada uno de sus establecimientos ocasionales. Muchísimas gracias. Gracias, Matías, por la invitación. Muchas gracias, Daniela, por tus palabras, por destacar la importancia de la articulación entre ministerios para hacer efectiva un poco la implementación de la ley y rescatar todas las experiencias locales que son las que nos van a ir formando en base a la pertinencia cultural y territorial de cada comunidad educativa. Para la jornada de hoy tenemos experiencias desde Valparaíso hasta Aysén, así que vamos a pasar al bloque de las experiencias desde la región de Valparaíso, la Escuela Independencia de Panquehue. Comenzamos con la directora Catherine del Pilar Valdés Rodríguez. Así que, Catherine, bienvenida. El espacio es de ustedes. Puedes compartir. Muy buenas tardes, soy la directora de la Escuela Villa Las Peñas. Nuestra escuela está emplazada en Mulchen, región del Biobío, y nuestro proyecto se llamó
Movámonos jugando. Son recreos activos que transforman este espacio de ocio, lo van a transformar en bienestar. ¿Desde qué aspecto o qué fue lo que nos motivó a aquello? Lo primero es que nosotros nos anticipamos a esta regulación de dispositivos móviles. Sin embargo, desde este punto, ¿qué ofrecemos a los estudiantes? O sea, estamos restringiendo el uso de los dispositivos móviles como los celulares, tablets, porque había un tema de que nuestros estudiantes salían a los recreos y de inmediato celular. No había una interacción entre ellos. Entonces queríamos erradicar aquello. Además de esto, hay que considerar que hay un foco inicial que es el sedentarismo. También se generaba este tema de conflicto en los recreos, una falta de actividad física estructurada y también esto llevaba a un foco de convivencia escolar, donde estaban muy disruptivos o llegaban después de los recreos de forma disruptiva y no había una instancia donde existiera un foco que los niños pudieran botar esa energía que tenían y de esta forma nace este proyecto. El contexto de nuestro establecimiento, tal como había señalado, es de la ciudad de Mulchen. Poseemos un alto índice de vulnerabilidad. Estamos hablando que atendemos un 98% de nuestros estudiantes, que el espectro son 172, el 98% de ellos tiene un índice de vulnerabilidad del 98%. La distribución de estos 172 estudiantes inicia desde NT1 hasta octavo básico. ¿Y cuál es el punto acá también? Que al asumir la dirección, el 2025, descubro que hay una escasa oportunidad de actividad física, ya que no había ni siquiera talleres extraprogramáticos que dieran respuesta a esta necesidad, que era incorporar el movimiento como una estrategia para mejorar el bienestar y también mejorar los indicadores de convivencia escolar. Y la solución fue: movámonos jugando, estos recreos activos con estaciones psicomotrices, trabajo colaborativo y participación de toda la comunidad. ¿Cómo incorporamos a la comunidad en este sentido? Al realizar juegos colaborativos, hicimos e intencionamos que nuestros estudiantes tomaran el rol tanto de jugador como también ya de organizador. De esta forma, ellos se iban apropiando y también podían ir interactuando, porque pasaba mucho que algo tan simple como un juego de fútbol, para ellos les generaba frustración perder. Desde este punto, mejora la convivencia, ya que ellos esperaban los recreos para poder dialogar con sus compañeros, tratar de resolver las distintas estaciones y así entonces fuimos distribuyendo e incluyendo a nuestros estudiantes desde NT1, que eran más pequeñitos, hasta octavo básico. Atendimos al 100% de nuestros estudiantes en este tipo de recreos. La implementación de este proyecto fue muy significativo, ya que nos permitió adquirir material psicomotriz, además también uso de conos y otros implementos deportivos para poder realizar estas acciones, estas estaciones recreativas. Y que también nos causó o nos llevó este proyecto a implementar aulas activas, porque descubrimos otro espacio u otra habilidad de nuestros estudiantes. Porque nuestros estudiantes tenían mucha energía, pero no estaba bien canalizada. Y desde aquí entonces, este espacio de ocio, donde ellos en sí se dedicaban a estar con el celular, se transformó en un espacio de aprendizaje colaborativo. Y esto también fue replicado a través de las aulas activas. Hicimos esta vinculación, llevando también con ello a que nuestro PI fuera reformulado y se incorporara un sello deportivo, que ha sido bastante significativo y ha fomentado en nuestros estudiantes este interés por la actividad física. ¿Cuál ha sido este diagrama de impacto? Que las actividades, tal como señalaba, fue distribuida desde NT1 hasta octavo básico. ¿Cómo lo hicimos? A través de horarios. De lunes a viernes tenían horarios específicos los niños para poder jugar y también ir aprendiendo de forma colaborativa. La participación, los resultados fue que el 100% de nuestros estudiantes fue integrado en estos recreos. Y esto es muy importante porque tenemos estudiantes que tienen problemas
psicomotrices y aún así creamos estaciones para dar respuesta a ellos, para que se sintieran parte. Entonces, no solamente fue un espacio o una comunidad educativa que llevara al movimiento, sino también fue un espacio inclusivo. Y eso es lo que hemos ido fomentando y fortaleciendo también este año. El impacto es que toda nuestra comunidad educativa está transformada, ya que los mismos profesionales o funcionarios también somos parte de estos recreos activos y nos permite una mayor interacción con nuestros niños. Y desde este punto podemos dar certeza que un recreo cambia una escuela, ya que fomentamos la vida saludable, damos respuesta inclusiva, mejoramos los indicadores de convivencia, hay un aprendizaje integral y un bienestar emocional en nuestros niños. Porque tenemos que considerar que están desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Entonces debemos generar espacios donde ellos puedan aprender de otra forma. Y desde esta posición fuimos generando estas estrategias implementadas en el recreo para que este descanso se transformara en una oportunidad de aprender, convivir y crecer. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias, Catherine. La verdad, nos quedamos con esta frase final de un recreo puede cambiar una escuela desde una directora en donde nos comenta que a través del proyecto pudieron cambiar el PI, que son los cambios, digamos, normativos que buscamos también para ir cambiando esta cultura escolar. Así que agradecemos como desde Mulchen podemos aprender un montón de instancias de que con muy pocos recursos pudieron implementar estas acciones. Así que muy agradecidos. Ahora sí pasamos a la región de Valparaíso, la Escuela Independencia Panquehue con Sebastián Astudillo. Nos va a hacer la presentación. Adelante, Sebastián. Hola, buenas tardes a todos. Voy al tiro con la presentación. Bueno, nuestra intervención tuvo que ver con los recreos, lógicamente. Somos de la Escuela Independencia de la comuna de Panquehue, de la región de Valparaíso, al interior, a 120 kilómetros más o menos de Valparaíso. Una comuna caracterizada y reconocida por sus balnearios, sus viñas, pero también por su gente. Sí, bueno, mi nombre es Sebastián Astudillo y soy encargado del programa promoción. Tengo el honor de estar representando a la Escuela Independencia. Fue algo que me solicitó el director de la escuela, así que lo estoy haciendo con mucho gusto. Bien, hay una pregunta que tiene que ver con aspectos a veces un poco filosóficos, ¿no? Eh, Me salté una diapo, ya, y para responderla, y para poder conocer y saber es quiénes somos y por qué somos lo que somos, ¿no? Y para poder responder ello, tenemos que mirar los determinantes sociales en salud. Y para poder hablar de los determinantes sociales que tiene nuestra comuna, estamos hablando de una escuela con escolaridad promedio de 10,2 años, y eso es bastante bajo, somos una de las más bajas en la región. Estos son todos datos que nos entrega de manera muy robusta la Seremi de Salud en su mapa de determinantes sociales, su diagnóstico de determinantes sociales. Tenemos un nivel de pobreza importante, también somos creo que los terceros con mayor vulnerabilidad en la región. Y nuestra disposición geográfica, ¿cierto? Que a veces limita un poco el acceso, muy parecida a Chile, largo y angosta, esta franja de tierra. Y sin lugar a duda que todas esas condicionantes, que son muchas más, ¿no? Nos van delimitando y haciendo un poco más difícil el accionar en salud. Y este accionar en salud tiene que ver también cómo nosotros hemos visto que la prevalencia en cáncer, tanto estomacales, al igual que la comuna de Molina, en la séptima región, ha sido uno de los grandes flagelos que tenemos, pero también, disculpen, pero también el sedentarismo a temprana edad y la obesidad temprana en nuestros niños. Si bien es cierto, el ministerio nos entrega estadísticas, nosotros también tenemos nuestros propios reportes que hemos ido haciendo con nuestro equipo de salud, con las Nutri, con los equipos de las distintas escuelas. Nosotros tenemos solo 6 establecimientos, 5 básicos y un liceo de enseñanza media. Bueno, y los datos están por sobre la media. Y la escuela que nosotros intervenimos aparece en este cuarto lugar. ¿Y por qué aparece en este cuarto lugar? Porque
como nosotros hoy día nos toca trabajar por los planes de promoción de salud, nos toca delimitar, ¿cierto?, por polígonos y el polígono está dentro de, la escuela está dentro de este polígono y se nos hace mucho más fácil. Nosotros el año pasado tuvimos una tremenda oportunidad de presentar un proyecto y este proyecto fueron de 7 millones de pesos, lo que nos dio la oportunidad, vuelvo a insistir, de tener recreo activo como desde el ideal. Y estos 7 millones, la distribución fue 2 millones de pesos para pagarle a un profe, desde octubre a noviembre, 2 meses de intervención, y la compra y la implementación deportiva de 5 millones de pesos. ¿La escuela tenía implementos deportivos? Sí, los tenía, pero cuando se interviene y se trabaja con los niños, la idea es que los implementos deportivos se usen y que se hagan tiras y que se rompan y que se les dé uso. Cuando tengamos implementos deportivos que queden nuevos, tenemos que preocuparnos. Y eso es lo que pasaba en nuestra escuela, la Escuela Independencia. ¿Y por qué los recreos? Principalmente porque ya Susan Deham nos decía que el tributo, ¿cierto?, al aspecto socioemocional tiene que ver muchas veces con los recreos, cómo los niños interactúan, cómo los niños convergen y divergen, ¿cierto?, en distintas temáticas, por lo general del ámbito socioemocional. ¿Y qué es lo que hizo maravillosamente? Y cómo lo planteamos con el equipo directivo de la escuela, eh, era de esta forma. La arquitectura de esta estrategia fue la siguiente. Bueno, nosotros teníamos no solo que intervenir recreo, sino que también las pausas activas y también designamos un taller extraprogramático porque el profesor que contratamos y que trabajó con nosotros era un apasionado por el handball y también le dimos la posibilidad de implementar ese taller. De esa forma logramos tener los 60 minutos de actividad física durante el día. Eh, pero lo que nos convoca hoy día es poder hablar de los recreos. Y los recreos misteriosamente nos trajo aspectos muy, muy, muy decidores y aspectos muy relevantes de poder implementar. Por ejemplo, los recreos convencionales que nosotros teníamos en la escuela eran de 20 minutos, ¿ya? Esto comenzaba a las 9:50 y terminaba a las 10:20, perdón, y el otro a las 11:40 y terminaba a las 12:10. ¿Qué es lo que hizo el director? Ya en esa época donde todos están ya choreados, están cabreados porque ya han pasado prácticamente 6 meses, 7 meses, 8 meses de intervención, los profesores están cansados, los alumnos están cansados con largas jornadas en una sala de clase que es chica, con un montón de niños, con las condicionantes que son difíciles. El director propuso ampliar este recreo de 20 a 30 minutos. Con 2 recreos ya teníamos una hora listo, ¿cierto? ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo a través bueno, si bien es cierto, los profesores tienen garantizado también que puedan hacer un break, que puedan hacer un quiebre en la jornada entre bloque y bloque, porque es lógico, los profesores así lo necesitan. Hoy día el trabajo de los docentes es muy apremiante por las distintas solicitudes y trabajos condicionantes que van apareciendo cada día más en el quehacer docente. Entonces el profesor tomaba su recreo, al igual que el resto. El profesor que nosotros contratamos de educación física se hacía cargo previamente y además monitoreaba, agilizaba y dinamizaba ciertas actividades en compañía de un turno ético que le quedaban a los asistentes de educación. Pero después del minuto 21 al 30, esto también ya era parte de la jornada que venía. Y esto responde un poco a los objetivos transversales que se ven en el currículum y cómo muchas veces podemos ir evaluando también ciertas actitudes por parte de los alumnos, qué mejor y de manera in situ en los recreos. Entonces el profesor también se hacía parte desde el minuto 21 hasta el 30 de los recreos activos. Y de esa forma ganaba el colegio, ganaba los niños y ganaba los profesores. Y también nos dimos cuenta que tuvimos que optimizar ciertas cosas porque ya llevábamos la hora de ejercicio diario, lo teníamos cubierto, pero también apareció otra oportunidad, que era la hora del bloque del almuerzo. Nos dimos cuenta que los niños en 10, 15 minutos comen, son sumamente rápidos para almorzar, y ellos tienen un tiempo protegido de 45 minutos. Los niños almorzaban promedio 15 minutos y quedaba otros 30 minutos. Se estableció otro bloque de 30 minutos de recreo
para que los niños pudiesen interactuar, jugar. Estaba armado todo el set de posibilidades motrices que tenían desde la A a la Z, pasando del ajedrez a los que son más menos activos, hasta escalada, a los que son a los que son más activos, perdón, baile, TRX, implementación de tenis de mesa, baby fútbol, multicancha, mini cancha, etcétera, etcétera. Entonces ganamos otro recreo, teníamos un tercer recreo y ya estábamos completando 1 hora 30 de ejercicio y movimiento. Y bueno, algunos aspectos importantes que podemos considerar a la hora de evaluar esta intervención tiene que ver con aspectos más bien cualitativo, principalmente porque como era corto el tiempo, no lo pudimos evaluar de manera cuantitativa, haber tomado ciertos parámetros fisiológicos, metabólicos, para ver si esto realmente, como le gusta a los estadistas llamarlo, comillas, impacto. Yo sé que esto tiene mucho impacto desde muchos ámbitos, pero desde lo metabólico, fisiológico, hay que también considerarlo. ¿Y cuáles son los aspectos que nosotros ganamos en esto de los recreos? Fue mejor convivencia, sin duda. Hubo una reducción del conflicto porque ya le estábamos, comillas, le estábamos quitando 10 minutos pero al horario de clase, pero esa clase, esos 10 minutos de clase, se estaban ganando en definitiva. Y por otra parte existía un vínculo docente-estudiante, la relación entre ambos, porque ya desde el minuto 21 hasta el 30 los docentes podían interactuar de manera voluntaria, ¿no? Con sus alumnos y desde otro enfoque, desde otra dimensión. También el ánimo y la disposición también mejoró, había una mejor predisposición a someterse a la carga académica del ramo que venía. Y también lo más fundamental de esto y el espíritu de esta ley es erradicar los tiempos muertos, transformar este letargo que antiguamente veíamos y sobre todo que hoy día el grillete los niños lo tienen en las manos, producto del celular. Hoy día veíamos que la escuela eran escuelas, perdón, que se estaban moviendo, niños contentos, niños felices, con posibilidades de manera divergente, con distintas posibilidades y con distintas alternativas. Y hay un quinto elemento que tiene que ver con la mejora de la asistencia. Pasamos de un 86% a un 89%. O sea, la escuela, además de ser un lugar protegido, está haciendo un lugar atractivo para los niños para poder venir a pasarlo bien. Y ya lo decía el paper que vimos acá, cómo la relación, la interacción entre sus pares tiene una proyección en el éxito académico. Porque hemos visto que en 12 años, en Chile por lo menos, en 12 años, en 13 años de escolaridad, las notas no proyectan y no tiene una predicción en el éxito futuro. Y comentarles también, bueno, ya a modo de conclusión, y que me queda un par de días, pues, en modo de conclusión podemos esbozar lo siguiente, que este modelo en la escuela y este pilotaje que nosotros aplicamos demostró que el cumplimiento exitoso de esta ley a veces no requiere de extender jornadas. Nadie quiere quedarse más allá del tiempo. Todos nos queremos ir de estas extensas jornadas laborales, sino que a realizar una reorganización, una rearquitectura de los tiempos ya existentes. 10 minutos que le saquemos a una clase, déjeme decirles que van a ser mucho más los aspectos ganados que los perdidos desde el punto de vista académico. Y contarle y comentarle, producto de que nosotros vimos que ya desde lo cualitativo habían aspectos positivos que nosotros ya habíamos considerado y ganado, junto a dos distinguidos profesores y doctores en salud pública y en ciencias del ejercicio, se acercaron y vieron la posibilidad de poder postular a los proyectos FONI, el Fondo Nacional de Investigación en Salud, para poder ver ciertos aspectos metabólicos, a ver si es que estas intervenciones, esta hora de actividad física que nosotros estamos incentivando con esta ley, podamos ver si efectivamente desde el punto de vista metabólico tiene alguna repercusión, alguna ganancia. Entonces vamos a ver ciertos aspectos, esperemos que este proyecto salga aprobado, ¿cierto? Para poder compartirlo también con el resto de nuestros colegas, nuestros pares, y demostrar que el ejercicio por sí y solo sí es bastante mucho más efectivo que muchas otras estrategias que nos han
logrado y no han querido implementar. Algunas reflexiones, sin lugar a duda, que esta es una tremenda, tremenda medida que tiene que llegar a impulsar el desarrollo emocional, físico, cognitivo, intelectual, metabólico en los niños, que va a llegar a subsanar muchas deficiencias que hoy día tenemos, sin duda, pero esta ley, si no viene adosada con recursos, lamentablemente va a seguir siendo letra muerta. Nosotros tenemos que tener al menos 22 horas disponibles para que un profesor de educación física pueda hacerse cargo de la estructura, del dinamizar, de agilizar, de incentivar la práctica de los recreos activos. De lo contrario, va a seguir siendo una buena intención más. Y eso es lo que no queremos. Le agradezco una vez más el espacio al ministerio, a Matías, de habernos invitado, incluido en esta programación. Muchísimas gracias, Sebastián. Gracias por la presentación y por mostrar desde la experiencia local cómo los ajustes de la propia comunidad educativa va logrando poder implementar el tiempo adecuado para que esa comunidad sea activa, mostrándonos cómo extendieron 10 minutos de sus recreos y cómo eso generó también cambios dentro de lo que es la convivencia y el bienestar integral de los niños. Así que tomamos todas estas experiencias y vamos sumando a lo que otros colegas van presentando. Así que le vamos a dar la presentación a la región de los lagos, donde vamos a tener 3 presentaciones, comenzando ahora con Puerto Montt más activo a través de Fernando Araneda Ojeda, quien nos va a presentar. Fernando, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, todos. Bueno, soy Fernando Araneda, profesor de Educación Física, psicólogo del Departamento de Salud Municipal de Puerto Montt. Voy a mostrarles nuestra experiencia que se ha llevado a cabo desde el año 2025 a la fecha, que denominamos Plan Puerto Montt Más Activo. Bueno, y esto surge de las problemáticas que nacen desde la situación de sobrepeso y obesidad que se presenta en nuestra población preescolar hasta los primeros medios, donde tenemos que más del 50% de nuestros niños, niñas y adolescentes presentan algún grado de sobrepeso o obesidad. También que nuestros niños son inactivos, o sea, la mayoría, el 65, casi el 66%, no presentan actividad regular, es decir, no cumplen con el mínimo estandarizado de actividad física, los 180 minutos semanales a lo menos, que nuestro, casi el 78% de nuestros niños y niñas no realiza actividad física en sus tiempos libres. La situación grave que presenta, que están en una actitud sedentaria durante la jornada escolar, que singularmente tenemos que tener claro que esto sucede debido a que deben estar sentados, pero que también podemos tomar iniciativas al respecto. Tenemos también que el 82% de nuestros escolares no participaban de ninguna organización deportiva ni clubes extra a lo que tenga relación con el establecimiento educacional y que el 50% de los estudiantes no ocupaban los recreos para actividades, sino que si no se presentaban con actividades sedentarias como el teléfono, el tablet, sino simplemente sentados. Y más del 50% de nuestros, bueno, no hacen actividades durante el recreo. Eh, Quisimos hacer un pilotaje con el propósito de intervenir hasta a la población infanto-adolescente, gracias bueno, a la iniciativa que nuestras autoridades también nos presentaron, y quisimos pilotear primero en 2 establecimientos durante el año 2025 en relación a que el quinto básico de un colegio y los primeros medios de otros para poder hacer un estudio comparativo y ver en conciencia cierta si las actividades que íbamos a desarrollar iban a tener un impacto real. Por lo tanto, intervenimos en total 1.770 estudiantes de 2 colegios, de uno que es la Escuela Licarayén y luego los primeros medios del Liceo Darío Salas. A eso se le suma durante el año 2026 la Escuela Nahuac, el Colegio Santa María, que es un colegio particular también que se quiso sumar a esta iniciativa, la Escuela Pablo Neruda, el Colegio Mirasol, perdón, el Liceo Mirasol, la Escuela Miramar, el Liceo Miramar, la Escuela Milipulli y la Escuela de Alerce Histórico. Con lo que este año tenemos una intervención total entre las estrategias que estamos implementando de 5.421 estudiantes. Tenemos una actividad de lanzamiento que realizamos y que las podemos mostrar, donde vemos la gran cantidad de participación que se puede lograr con las actividades que realizamos en los recreos. ¿Cuáles fueron las intervenciones que realizamos en general, en las que se incluyen los recreos activos, para que podamos
cautivar e incentivar a los niños, niñas y adolescentes a participar de actividades deportivas. Incentivamos primero con vacaciones de invierno activas, donde tuvimos la política de gimnasio puertas abiertas que nos facilitaban los gimnasios de los colegios para que podamos hacer actividades deportivas, recreativas con los niños, niñas y adolescentes de estos establecimientos y los invitamos a participar de talleres deportivos. Luego, cuando se iniciaron las clases, implementamos ya las estrategias de recreos activos, ocupando todos los espacios de los recreos para poder tener una oferta de actividad física para todos los estudiantes. Entonces, poníamos estaciones, de hecho, ponemos estaciones que pueden ser desde un luche, un avión, como le llamen en distintas partes del país, pero que permitía que los niños con el solo hecho de tener la oferta puedan ocuparla. Entonces, cada espacio del establecimiento fue ocupada con algún tipo de estación para que incentivemos el movimiento, esté o no dirigido por algún profesional. Generalmente, algunos espacios, como el gimnasio, que eran los más grandes, eran dirigidos por algún profesional de la actividad física, pero principalmente lo que buscamos es incentivar el movimiento por medio de la oferta que se desarrolla dentro del establecimiento. Por otro lado, también capacitamos a nuestros profesores de los establecimientos educacionales con eh, pausas activas, por lo que incentivamos que se instaure la política de aulas activas en los colegios. Trabajamos también las rutas activas y seguras que fomentamos que los niños y niñas acudan caminando o también en bicicleta a los establecimientos, por lo que también les compramos bicicleteros. Trabajamos con seguridad pública del municipio de Puerto Montt también, donde enfocaban las cámaras de seguridad hacia los accesos y los alrededores de los colegios con el propósito de resguardar la seguridad de los estudiantes cuando vayan al establecimiento. Bueno, y como les decía, capacitamos a los profesores en pausas activas con el propósito en que los bloques más largos y los que son de 2 horas tengan un break y puedan dar una pausa para que los niños, niñas, adolescentes y así también los profesores tengan un movimiento, un espacio de movimiento. Y eso asegure también completar un poco más de minutos de movimiento y se acumulen durante la jornada escolar. Ahora, para que nosotros podamos desarrollar toda esta estrategia, tenemos aliados, no podemos hacerlo solos, no puede trabajarse solo desde el establecimiento educacional, ni tampoco desde el Departamento de Salud, como lo estamos haciendo ahora. Esto requiere de recursos, recurso económico y recurso humano. Por lo que tuvimos unos aliados muy importantes, que fue principalmente la Universidad de Santo Tomás, con sus preparadores físicos. Y miren qué importante este nicho de los profesionales que están en formación, porque ellos necesitan llevar prácticas, necesitan intervenir en espacios con actividad física y muchas veces los colegios no cuentan con los recursos para incentivar estos espacios de actividad física. Entonces, tenemos una necesidad y tenemos un vínculo que se puede generar con las universidades para que las prácticas profesionales y curriculares se puedan llevar a cabo dentro de los mismos establecimientos educacionales donde se implementen estos espacios de movimiento. Así también tenemos el Departamento de Deportes, que fue un colaborador y ha sido un colaborador importantísimo, porque en el espacio de almuerzo, como decía el colega anterior, que es un espacio largo, que es de 1 hora, y los niños comen en 20 minutos, quedan esos otros espacios que aprovechamos efectivamente para hacer dos instancias importantes. Una, incentivar al baile entretenido por medio de Zumba, que nos colabora el Departamento de Deportes, y generamos instancias de microcampeonatos de baby fútbol, voleibol, básquetbol, handball, en diferentes espacios del colegio también, o en el gimnasio, dirigidos por el Departamento de Deportes. Y bueno, importantísimo y agradecer también a las direcciones de los establecimientos educacionales que son los que facilitan y posibilitan que esto se haga realidad. Y así también pudimos tener una alianza específica con el supermercado Cugat, que está cercano al polígono que se intervino durante el año 2025 y que generaron una oferta alimentaria que favorecía económicamente también y nutricionalmente a las personas, a los niños y niñas que nosotros estábamos interviniendo. Bueno, al Cefam Antonio Varas, que es el que está dentro del polígono también con el que trabajamos. Ahí mostramos algunas imágenes de los recreos activos donde se trabajaba haciendo mini campeonatos de diferentes tipos. Aquí estábamos haciendo tirando la cuerda, fomentando la competitividad, pero también la recreación.
Las estaciones que se proporcionan también, ahí tenemos psicomotricidad. Como les decía anteriormente, nosotros poníamos la estación y también por otro lado quise destacar esta fotografía porque las actividades que nosotros desarrollamos son absolutamente inclusivas y tenemos algunos de nuestros colegios que tienen una alta tasa de niños y niñas neurodivergentes y nos preocupamos permanentemente en que las actividades tengan cobertura para todo tipo de niños que tengan alguna discapacidad o no, pero que sea integradora. Ahí se ven las actividades recreativas, se ven, bueno, tenemos la presencia también de las preparadores físicos de Santo Tomás. Y bueno, y quiero mostrarles cuáles fueron nuestras mejoras, porque esto es súper importante y creo que es destacable. Los índices nutricionales de los cursos que intervenimos y que fomentamos que participaran plenamente de los recreos activos, tuvo una mejora sustancial. O sea, tuvimos niños y niñas que pasaron de un estado nutricional de sobrepeso anormal de casi 9 personas. O sea, eran 64 niños que estaban con sobrepeso, o sea, que pasaron de sobrepeso normal. Tenemos el 50% de nuestras niñas y niñas que pasaron de estado de obesidad a sobrepeso. Eh, Tuvimos 75, de 64 niños que tenían condición nutricional normal. En diciembre ya tuvimos 75, un aumento de nueve niños y niñas. En el caso de la actividad física, que esto es súper importante que queríamos destacar también. Durante septiembre, que fue cuando empezamos con estas intervenciones, teníamos 21 niños que no hacían actividad física todos los días, pero cuando terminamos en diciembre ya pasamos a 27. Los que tenían 3 veces a la semana eran 51 al inicio y finalizamos con 56. Y las personas que hacían actividad física 2 veces o menos a la semana eran 48 y se redujeron a 37. Y aquí viene algo súper importante, que eran los minutos de actividad física efectiva. Nosotros además aplicamos instrumentos de medición dentro de los estudiantes que nos indicaban cuál era la cantidad de minutos activos que ellos tenían dentro del establecimiento educacional y pasamos desde septiembre, donde tenían 40 minutos efectivos de actividad física entre los recreos que ocupaban para hacer alguna actividad. Cuando nosotros le ofertamos estas actividades recreativas y deportivas, pasamos inmediatamente a un promedio de 60 minutos. Esto nos indica que efectivamente con estas estrategias se puede lograr completar 60 minutos de actividad física fuera del espacio de educación física. También tuvimos otras mejoras, que fue mejorar el consumo de agua, que según nuestras encuestas pasaron de 3 a 6 vasos diarios, la mejora de la percepción de los estudiantes en lo que se refiere a los estilos de vida saludable, el compromiso del cuerpo docente en la implementación de las pausas activas, que es muy importante porque nos ayuda a sumar también minutos de actividad física diaria. Y también la percepción del compromiso de los directores y del equipo directivo para incorporar estas estrategias en los planes de mejora educativa, lo que nos significa a nosotros además tener la certeza y la claridad que estas actividades se van a seguir desarrollando durante los próximos años sin la necesidad que nosotros tengamos que aportar recursos o que sean recursos externos para poder llevar a cabo las iniciativas. Tenemos ahí los espacios. Miren, nosotros teníamos espacios dispuestos, los mismos juegos, pero diferentes lugares del colegio donde los niños aprovechaban estas instancias para jugar. Ahora, el mensaje que nosotros dejamos es que es súper importante y que se lo dejamos a nuestras autoridades, quienes también nos apoyan para poder llevar a cabo esta intervención. Es que intervenir en salud escolar siempre va a ser positivo porque va a invertir en el futuro de Puerto Montt. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Fernando. La verdad que lo que aprendemos acá de tu experiencia es que se logran los minutos que contempla la ley, se logran con un trabajo e intersectorial buscando el socio, el partner dentro de la comuna, dentro de esa comunidad educativa, y también cómo cada espacio de la infraestructura de un colegio puede ser utilizado para aumentar el tiempo de actividad física, cómo aparece también el vínculo con los directivos y esa sostenibilidad que estamos buscando para poder mantener estas comunidades activas. Así que muchísimas gracias. Vamos a dar paso ahora a Gustavo Hernández a través de la Escuela Claudio Mate de Frutillar. Hola, muy buenas tardes Buenas a todas y Hola, a tardes. ¿qué todos. tal? Muy buenas tardes, adelante. Se escucha perfecto. Gracias. Súper.
Bueno, nosotros somos la Escuela Claudio Mate de Frutillar. Yo soy Gustavo Hernández, jefe técnico actualmente. Me acompaña Blanca Mellado, actual coordinadora de convivencia. Nosotros vamos a exponer una experiencia que tuvimos el año pasado, que fue un proyecto piloto que nos adjudicamos como escuela, que inicialmente solamente contemplaba la ejecución de actividades por 2 o 3 meses. Entonces nosotros vamos a exponer principalmente lo que hicimos en esos 3 meses y también los desafíos que nos dejó esta experiencia. Nuestra escuela se ubica en Frutillar, tiene aproximadamente 340 estudiantes, desde educación parvularia hasta octavo básico. Bueno, nosotros el año pasado, actualmente, bueno, el año pasado yo era encargado de convivencia en ese tiempo. Estábamos muy preocupados por el tema del tiempo que invertíamos en resolver problemas de convivencia y también la cantidad de estudiantes impactados con las actividades de convivencia. Entonces ahí podemos ver el modelo de escuela total, que lo podemos ver desde un tema de tiempo que uno invertía, por ejemplo, en resolver cosas, versus también lo podemos ver de los estudiantes que se impactaban con las actividades. Entonces nosotros teníamos la mayor parte del tiempo resolviendo cosas que pasaban en los recreos, más que nada en el recreo de la hora de almuerzo, y generando pocas actividades, no nos daban los tiempos para generar actividades promocionales. Entonces estábamos como muy complicados, ¿cómo lo hacemos? Y justo en ese periodo, en agosto, surgió un proyecto, una invitación a un proyecto por parte de la Seremi de Salud para postular un proyecto de piloto de promoción de actividad física. Postulamos, lo adjudicamos, y ese piloto contemplaba la contratación de 2 monitores más insumos deportivos y lúdicos para los recreos y también para las pausas. Entonces, le queremos contar un poquito cómo desarrollamos este proyecto. La verdad es que fue bastante provechoso, entonces queremos ver como algunas de las actividades que ejecutamos. ¿Qué se hizo? Bueno, nuestro objetivo era promover la actividad física diaria, el juego y la buena convivencia y hábitos saludables. Al comienzo de todas las jornadas se hacía un inicio activo, que este se realizaba en el gimnasio alrededor de 10 minutos y esto estaba dentro de una planificación semanal, ya por curso. Luego igual teníamos las pausas activas, que estas se realizaban en horarios de clase, alrededor de 5 a 10 minutos, que se conversaban previamente con el docente a cargo del curso en ese momento. Y a diferencia de los que podíamos pensar que a lo mejor los niños después de la pausa activa podían quedar más inquietos o estar con mayor energía, se podía después de esto continuar una clase normal. Los niños ya estaban esperando estas pausas activas porque igual en el tiempo, digamos que fue como octubre, noviembre cuando se realizaban, ellos ya estaban bastante cansados, entonces el momento de la pausa activa era un momento que los ayudaba a concentrarse mejor y a continuar con la clase de manera más tranquila. Y lo más importante dentro de este programa están en los recreos activos. Acá para los recreos activos contábamos con los 2 monitores y habían espacios que ahí se pueden ver en la imagen, habían estaciones de juegos y circuitos que estaban acá en el hall del colegio, las pausas activas guiadas, habían actividades que se realizaban en el gimnasio. Antes igual como establecimiento, igual ocupábamos en el gimnasio, pero a partir de estos recreos activos ya se comenzó a utilizar con un horario previamente ya establecido y igual con las actividades, ¿ya? Juegos motores y desafíos, y teníamos también material lúdico. Ahí igual pueden ver la planificación que teníamos, eh, semanal, por bloque, y bueno, igual las pausas y también los recreos se iban como turnando, ¿ya? Bueno, ¿y quiénes pudieron hacer posible esta actividad? Los 2 monitores que se pudieron con el programa, los docentes que apoyaban al momento de las pausas activas, inspectores asistentes que igual apoyaban durante los recreos y también los estudiantes que eran los más entusiasmados en participar. Y también los monitores, ellos contaban con una bitácora online, que esta la iban registrando diariamente. ¿Ya?
dentro de los resultados y qué cambio hubo a partir de estos recreos, estuvo la alta participación de los estudiantes, ya que esperaban los recreos para participar, sabían que iban a tener un momento de distensión donde iban a hacer otras actividades que no eran las cotidianas que se hacían previamente. Un mejor ambiente de convivencia, igual disminuyen los accidentes, digamos, en los recreos. Hubieron más oportunidades ya para que los estudiantes hagan actividad física y estén más entretenidos durante esta jornada. Y quienes pudieron facilitar estas instancias fue el apoyo de nuestro equipo directivo, el trabajo coordinado entre los docentes, inspectores, convivencia y los monitores, la planificación semanal y que contábamos con personas especializadas para realizar estos juegos. También con el mismo programa o proyecto pudimos obtener los balones, juegos de mesa, como varias cosas que no, raquetas también, los tacataca que ahora son que se utilizan demasiado igual. Y bueno, y ahí igual sale que se registraban diariamente, como ya lo había contado en la bitácora. Igual esto lo fuimos midiendo después con encuestas que se fueron realizando. Se realizaron encuestas a los estudiantes y a los funcionarios. Y ahí les dejamos algunas de sus impresiones de ellos, que por lo general fueron muy positivas, ya tanto por las actividades en sí como por las personas que vinieron a trabajar acá en la escuela como monitores. Y esto nos logró darnos cuenta que se puede sostener con el tiempo y igual dar cumplimiento a la ley 21.778, ya que pudimos ver que lo efectivo de este proceso habían resultados positivos. Es posible cumplir con los 60 minutos de actividad física diaria, ¿ya? Las pausas activas en el aula son muy necesarias, ya que ayudan a un mejor ambiente de aula y además de eso, se mejora el aprendizaje. Hubo un cuidado y uso responsable de los implementos e insumos, que a lo mejor cuando no hay una persona o cuando no hay un monitor, los niños les cuesta cuidar los materiales que se están utilizando. Pero si hay una persona a cargo del programa, es distinto, ya que ellos cuidan el material y se le puede dar un mejor uso también. Y el compromiso de toda la comunidad para mantener esta cultura activa, saludable y además inclusiva. Bien, como se dieron cuenta, el proyecto piloto fue muy positivo, muy bien valorado, los resultados se ven claramente. Sin embargo, este proyecto terminó. ¿Ya? Este proyecto solamente duraba 3 meses. Nosotros, alrededor de mediados de noviembre, fines de noviembre, ya terminó este proyecto. Después ya se nos vino diciembre, las vacaciones, y volvimos en marzo. Solamente nos quedaron los insumos, porque lamentablemente los monitores no podían seguir porque eran contratados con los dineros que llegaron a través de la municipalidad, porque eran fondos de la Ceremi que se transfirieron a la municipalidad de Frutillar y ellos hicieron la contratación de los monitores, hicieron las compras también de los insumos. Entonces llegamos este año y fue como una, entre comillas, desilusión porque no teníamos ya las personas para poder cubrir los recreos, para poder también hacer las pausas activas. Entonces, eso es un poco el mensaje que queremos dar al final. ¿Qué tenemos que hacer nosotros o qué hicimos este año también para poder retomar esta experiencia exitosa? Y la verdad es que si bien no tenemos la respuesta y no tenemos la solución actualmente de cómo hacerlo, sí hemos avanzado bastante en ello. Y por eso en el fondo que queremos comentar ahí que se implementó la brigada de convivencia con estudiantes de quinto a octavo que apoyan los recreos, también el buen trato y el cuidado de los implementos. Eso generalmente hay unos turnos en algunas semanas para poder facilitar los insumos en los recreos también. Lo otro también importante que este proyecto, como fue en primavera-verano, también permitía usar el espacio que estaba en el exterior, cosa que en este periodo también es más difícil, tenemos como más reducidos los espacios. También tenemos la lección de que los docentes son protagonistas, muchos de ellos todavía utilizan las pausas activas que usaban los monitores. También aprendimos que tenemos que trabajar en red a través del municipio, tenemos el
promoción de salud también, que nos viene a apoyar ahora algunos días a la semana. También tenemos algunos contactos iniciales con algunas universidades para poder hacer prácticas profesionales de algunos estudiantes. Entonces necesitamos también redes, pero sobre todo la lección aprendida es con respecto a nuestra gestión interna. El piloto DISAI nos permitió comprobar que sí es posible promover diariamente la actividad física y mejorar la convivencia, sobre todo, lo que mencionaba al principio, que nuestro mayor tiempo después pasó a ser generar más actividades promocionales en vez de resolver situaciones de los recreos. Y nuestro desafío es ahora sostener y fortalecer esta estrategia con nuestra comunidad. También tenemos otros desafíos que le queremos compartir, por ejemplo, pasar de un proyecto financiado a una cultura escolar permanente donde la actividad física y la buena convivencia sean responsabilidad de toda la comunidad. También conseguir al menos un tallerista durante ya el próximo año que apoye la implementación, ya que ahora la planificación pasa a ser parte de nuestro proyecto educativo, pero sí sería ideal conseguir un tallerista. También estamos en proceso de conseguir el reconocimiento de establecimiento promotor de salud, la estrategia EEPS, y también ser reconocida y seguir ejecutando acciones como una escuela con la máxima certificación medioambiental que poseemos hasta el año 2029. Entonces eso también es un desafío, mezclar y combinar este tema medioambiental, vida saludable, con la actividad física. Mensaje final, solamente señalar que el verdadero éxito de este proyecto no fue lo que hicimos durante ese tiempo, durante ese mes, sino fue cómo descubrir y seguir haciéndolo cuando este proyecto ya se termine. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, la verdad, Gustavo, compañía, la experiencia es maravillosa y nos tomamos del punto que plantean de cómo desde la experiencia del piloto pudieron transformar esta cultura escolar activa y buscar la manera de darle sostenibilidad, creando las brigadas escolares, creando la adaptación de los recursos para poder mantener y la valoración también de los propios profesionales de la educación, en donde pueden evidenciar que las acciones para aumentar estos 60 minutos traen consecuencias directas de beneficios para los escolares. Así que creemos que eso es fantástico. Muchísimas gracias. Vamos a dar paso ahora a Verónica, que es de la escuela CHUIT de la comuna de Chaitén. Le vamos a compartir la presentación. Ya, buenas tardes, muchas gracias, saludos a todos y todas y gracias también por esta invitación. Nosotros como escuela rural, acá en la comuna de Chaitén, pertenecemos a un archipiélago que está en el mar interior de la comuna de Chaitén. Por lo tanto, para nosotros es un tremendo orgullo que podamos exponer una experiencia que es algo distinta a lo que hemos escuchado. Bueno, les comento, los pongo en contexto bien rapidito. Somos una escuela de 7 estudiantes hoy día matrícula y lo que vamos a comentar es un proyecto que adjudicamos el año pasado, donde nos invitaron a participar y lo adjudicamos y en ese minuto teníamos 8 estudiantes. Nuestra escuela está situada en un territorio absolutamente rural extremo, vivimos en un sector extremo. Los niños y niñas pertenecen la mayor parte a familias que viven de la pesca y familias de recolectoras de orilla. Y nuestra comunidad en Chuit es una isla de 3,5 kilómetros de superficie, por lo tanto comprenderán que vivimos en un espacio absolutamente pequeño. En ese contexto, nuestro gran diagnóstico, si podíamos pasar a una siguiente diapositiva. Gracias. En el diagnóstico nosotros hicimos algo. Pasa que el pilotaje que nosotros implementamos difiere un poco de lo que ustedes han hablado de la ciudad. Afortunadamente nosotros no tenemos dificultades de convivencia, sí tenemos ciertas dificultades de salud, que eso sí lo pudimos verificar, pero podemos constatar que nosotros en este territorio el único espacio que los niños y niñas tienen para interactuar y la comunidad completa es básicamente la escuela. Por lo tanto, la escuela en estos territorios es toda la institucionalidad de salud, de educación, de todo lo que ustedes se pueden imaginar, son en estos territorios. El diagnóstico es un diagnóstico participativo. Nosotros como escuela ya contábamos con este plan de trabajo de cuidado y autosalud, ya llevábamos 2 años en esta implementación. Y cuando nos llaman a postular este proyecto dijimos, ok, maravilloso, esto nos cae del cielo. Por 2 razones. Una, para conseguir la implementación y otra, poder contar con alguien externo.
deben comprender que nosotros somos 2 docentes, yo soy docente multigrado, por lo tanto no contamos con docentes especializados, o sea, somos todos. ¿Me pasa la siguiente diapositiva? Gracias. Este diagnóstico lo que nos vino a mostrar finalmente es que como la escuela es el único espacio, nosotros lo que teníamos que fortalecer eran 4 ámbitos, no que no existieran, era fortalecerlos. La actividad física cotidiana, la alimentación saludable, el descanso, la higiene y el bienestar socioemocional y del autocuidado. Nosotros en la escuela ya contábamos con ciertos implementos, pero ¿qué decidimos? Decidimos que la escuela y el entorno iba a ser absolutamente todo aprovechable. Como nosotros vivimos en un lugar extremo y pertenecemos a un municipio, la implementación llegó este año, con mucho sacrificio, pero llegó, y eso es maravilloso. Entonces, lo que hicimos fue implementar esta propuesta, sí los implementos que habíamos adjudicado y pudimos hacerlo. ¿Por qué? Porque esta propuesta lo que vino a hacer es complementar lo que ya teníamos. Trabajamos directamente en un espacio interno, nosotros tenemos prácticamente 9 meses de lluvia, así es que cuando llegamos a adjudicar este proyecto, desde octubre en adelante, se integró con nosotros una monitora, que era una psicopedagoga, e hicimos alianzas. En la siguiente diapositiva, ahí mostramos cómo pasamos del diagnóstico a la acción. Y las acciones tienen que ver con que ya estaban implementadas actividades físicas cotidianas, pero ahora las comenzamos a hacer desde una planificación semanal con una progresión. O sea, lo que ya hacíamos antes, hoy día está a partir del año pasado con este proyecto, la integramos dentro de nuestra planificación. Octubre, noviembre, diciembre, la escuela vivió este pilotaje de cómo va a ser estos recreos interactivos y cómo va a ser eso de que vamos a tener una escuela activa permanentemente, cuando antes lo hacíamos de manera más intuitiva. A partir de eso generamos entonces las actividades físicas cotidianas donde aprovechamos el entorno, el desarrollo motor. Tienen que comprender que como trabajamos con cursos multigrado, uno trabaja con niños y niñas de 6 años hasta 13 años en un mismo espacio. Un trabajo de bienestar emocional, pero lo más hermoso, este proyecto lo que nos trajo fue una integración de otro nivel, una integración con la comunidad y con personas mayores. En eso pudimos, es como nuestro broche de oro cuando finalizamos. Una vez que ya implementamos la estrategia, en la siguiente diapositiva vemos la estrategia. La estrategia es lo que en estos territorios hay que hacer. En Chuit tenemos un dicho que decimos, ¿cómo hacer una torta en Chuit con 3 ingredientes? Y no es chiste, porque cuando aquí en este territorio te falta algo, no hay cómo conseguirlo. Aquí no existe mercado, aquí no existen negocios, no existen bancos, no existe nada. Entonces, el entorno tenía que ser nuestro espacio desafiador, ¿cierto?, para implementar, considerando que todo lo que queríamos conseguir llegó recién este año. La estrategia que hicimos fue nuestras redes de apoyo, la OLN, el programa Más Ama, que trabaja con personas mayores, el municipio siempre presente, evidentemente, el SECOS, que es donde nos invitan a este proyecto, y el TENS, que está en la posta rural. ¿Por qué esta alianza? Porque durante el diagnóstico pudimos percatarnos que si bien nosotros no tenemos dificultades de violencia en los recreos, no tenemos grandes dificultades de ociosidad de los estudiantes, porque aquí todo se hace caminando, sí somos bastante honestos, para poder intervenir y generar una cultura del autocuidado hay que intervenir las familias y una comunidad. O sea, la escuela sola no puede. Y no puede porque lo hemos confirmado nosotros este es nuestro 3er año y lo hemos confirmado. O sea, si no intervenimos comunidad y familia, no hay manera. Por eso es que buscamos esta estrategia. Y esta estrategia, al poder trabajar con estas redes, cuando terminamos el proceso el año pasado en este pilotaje, terminamos con un proyecto de aula llamado Las Rutas Patrimoniales, que significaba invitar a personas mayores que vinieron desde Chaitén y recorrer la isla en puntos específicos donde los niños y niñas investigaron con los mayores cómo se llama cada lugar y determinamos rutas para caminar, rutas de trekking de bajo, mediano y alto impacto.
Y eso hoy día se transforma también en una manera de visibilizarnos. ¿Por qué? Porque nosotros georreferenciamos los puntos de interés. Entonces, este proyecto vino no solo a integrar una cultura del autocuidado, sino que también nos permitió visibilizarnos. Porque si alguien ha escuchado hablar de Chuit, que levante el dedo, por favor, porque créanme que yo cuando llegué hace más de 3 años no tenía idea que existía una isla llamada Chuit. En la última diapositiva, a más de 6 meses del cierre, gracias. Hay harta fotito ahí, ojalá la puedan visualizar. Nosotros finalmente sí integramos una cultura del autocuidado. Nosotros diariamente comenzamos todas las mañanas con actividad física, así empieza nuestra mañana, y así lo venimos haciendo hace, como les digo, ya este es nuestro 3er año. El año pasado lo que hicimos fue planificar nuestros recreos interactivos, nuestras pausas que hoy día permanecen, son parte de nuestro quehacer. Hoy día no concebimos el día si no hemos hecho la actividad física al menos. Nosotros tenemos 4 horas de educación física más todas las medias horas de las mañanas. Los bloques de 90 minutos hacemos pausas en la mitad del bloque pensando en que yo trabajo con niños pequeños y con niños grandes también. Entonces, tenemos que ser tremendamente cuidadosos respecto a los usos de los tiempos dentro del aula y no generar este cansancio. Pudimos también establecer estas rutas patrimoniales que hoy día son parte de lo que cada quien pueda visitar la isla, el colegio puede ofrecerles esos espacios. ¿Qué aprendimos de este proyecto? Que con o sin recursos tú puedes implementar recreos interactivos. Que necesitas intervenir las familias, que necesitas intervenir una comunidad, sí. ¿Qué hicimos nosotros? Trabajamos la alimentación, seguimos trabajando nutrición, rescatando, por ejemplo, recetas que son de aquí de la tradicional, pero tratar de integrar cómo variamos esa receta a algo mucho más sano. Ahora que ya nos llegaron los recursos, que es maravilloso, todavía no hemos terminado de implementar nuestro espacio, vamos a tener rincones de trabajo. Los niños y niñas ya saben, como llueve todo el tiempo, en el espacio que tenemos, que es un pequeño espacio de patio techado, ellos saben lo que pueden hacer, saben cómo jugar. Ya no tenemos la monitora, pero sabemos cómo jugar. Y eso se quedó implementado. Es lo más maravilloso. Y por último, comentarles que una de las, creo que de los puntos más claves que hoy día tenemos en la escuela y que tenemos que abordar tiene que ver con la salud física de los estudiantes, porque todo lo que tiene que ver con la salud emocional y la salud social para relacionarse, en estos recreos y en estas pausas activas nos permitió observar lo que en el aula no podemos observar. Y durante escuchaba yo la presentación y sí, estos recreos te permiten observar en los estudiantes efectivamente sus habilidades para justamente comenzar a socializar en espacios donde la recreación, además, nosotros la instauramos como un derecho. Muchísimas gracias, Eso. Verónica. Muchas Muchísimas gracias. Hermoso, la verdad, podemos contemplar lo importante que es darle espacio a conocer la diversidad territorial, cultural, donde cada comunidad educativa con sus particularidades nos va mostrando, digamos, la manera de apropiarse y lo fundamental, el hilo conductor es cómo logramos hacer cambios culturales desde lo que es una cultura de escuela activa, ¿no? Y hacia ahí va un poquito el espíritu de la ley, cómo hay un cambio de paradigma del entorno escolar hacia un entorno escolar activo. Para cerrar un poco este enriquecedor bloque de experiencias, vamos a viajar ahora a la región de Aysén y vamos a dejar la palabra al profesor Enrique Bustos Aguilera, del Liceo Bicentenario Rural también de Cerro Castillo, para conocer la experiencia desde la región de Aysén. Bueno, el Liceo Rural Cerro Castillo, dentro de este marco del plan de promoción de la salud que la Municipalidad de Río Ibáñez está implementando, una de sus estrategias fue implementar este piloto de promoción de los 60 minutos de actividad física escolar. Este liceo está ubicado en la localidad de Villa Cerro Castillo, al sur de Coyhaique, y es una de las localidades de la comuna de Río Ibáñez. Es el único liceo de la comuna.
dentro de este plan de promoción de 60 minutos, hubieron varios puntos importantes que se tuvieron que tomar en cuenta para poder ser ejecutado este proyecto, que era, primero, tener a un encargado del área del ejercicio físico, de la salud, que idealmente fuera el profesor de educación física. El encargado fui yo durante estos 3 meses que duró el proyecto, y pasaron varias situaciones que fueron bastante atractivas, que nos dieron información para poder pensar cómo íbamos a ejecutar el proyecto. Había una propuesta de cómo se iba a implementar, pero cuando tú llegas a terreno, a la realidad, siempre hay que ir evaluando si era posible lograr estos 60 minutos diarios de actividad física en un liceo rural, sobre todo acá en Villa Cerro Castillo, que tiende a haber un clima, por ejemplo, imprevisto, donde ya se delimitan los espacios al aire libre cuando para este tipo de iniciativa que busca como activar recreo o aula activa o transporte activo, que eran iniciativas que al inicio estaban presentes y que fuimos seleccionando cuáles eran las más aplicables en nuestro entorno. Entonces, en base a ese posible desafío del clima o la infraestructura que contábamos o las conductas de nuestros estudiantes, cómo íbamos a implementar esta iniciativa nueva. Entonces, nos quedamos principalmente con 2. Entonces, el encargado del piloto de actividad física ya empezó a planificar cómo iba a operar esto. Entonces, él fue presencialmente a los cursos que estaban designados para poder ser beneficiarios de la aula activa. El Liceo Rural Cerro Castillo está desde NT1 a cuarto medio, pero nosotros quisimos darle un enfoque principalmente de NT1 a segundo medio. Entonces, los recreos, por ejemplo, que teníamos eran de 10 a 10:15, de 11:45 a 12, de 1:30 a 2:30 y de 4 a 4:15. Eso eran los recreos activos. Los primeros 2 recreos estaban vinculados a la enseñanza básica, que eran los de 15 minutos cada uno. El recreo del almuerzo está específicamente para todos los estudiantes que se quedaran en el liceo durante ese horario, y el recreo de las 4 a las 4:15 estaba específicamente para la enseñanza media. Siempre estaba la apertura de que cualquier niño que quisiera participar de los juegos dirigidos que habían o las actividades propuestas podían participar en los recreos. En cambio, en la aula activa nos enfocamos principalmente en la enseñanza básica. Nos enfocamos en hacer una pausa activa en la clase de las 12 y otra en la clase de las 2:30. Entonces, y fuimos rotando los cursos para poder contemplar NT1, NT2, primero, segundo básico, tercero, cuarto básico, quinto y sexto, séptimo y octavo. Tuvo buenos resultados. Dentro de esos recreos activos teníamos 3 espacios principales. La multicancha que está afuera, este pasillo central y otro pasillo interno que tenemos en el liceo. El pasillo interno fue siempre bien utilizado como en el primer y segundo recreo activo.
La multicancha estaba siempre utilizada como en el recreo extendido, que era el recreo del mediodía, el de 1 hora. Y estos recreos activos siempre estaban vinculados a que pudieran tener diferentes experiencias predeportivas. En- entonces habían actividades de tenis de mesa, de mini hockey, mini handball, voleibol, eh, juegos predeportivos como adaptados que tengan materiales de deportes como con balones de básquetbol o voleibol o handball. Eh, y siempre fuimos alternando los juegos durante los diferentes recreos. Y la participación, eh, siempre se hacía la invitación a que participaran y, y también se aceptaba que la participación era voluntaria. Entonces, dentro de la aula activa, el foco es como que estaba en que esta pausa activa de la sala de clase tuviera un espacio donde los niños pudieran complementar lo que estaban viendo la asignatura con una pausa de movimiento que genera concentración o movimiento, como un quiebre de subir un poco la frecuencia cardíaca o también enfocar como con respiración o elongación. Siempre estaba como conversado esa actividad con el docente o la profesora que estuviera a cargo de ese grupo y qué es lo que necesitaba ella o él. Entonces, si, por ejemplo, si iba a hacer una pausa activa y después tenían una prueba, aplicábamos una actividad que tuviera que ver con la elongación o la respiración. En cambio, si venían de una clase que era solamente de proceso, y por ejemplo, en matemática, era una actividad de movimiento que involucrara lo que estaban viendo estos estudiantes. Nunca pensamos como en nuevos espacios, sino que empezamos como a transformar lo que había. ¿Cómo podíamos hacerlo entretenido? ¿Cómo lo podíamos hacer lúdico? ¿Cómo podíamos darle otra mirada al patio que tenían siempre, o al pasillo, o a la sala de clase? Y creo que eso se fue logrando a la semana. Ya empezaron a entender que habían estos recreos activos y esta aula activa. Así que fue teniendo resultados. Por ejemplo, hay que entender que el Liceo Rural Cerro Castillo es un liceo que tiene una matrícula de 130 estudiantes. Tiene alrededor de 6 a de 8 a 19 estudiantes por curso. Entonces, eh, hubo un impacto del recreo porque habían entre 6 a 12 estudiantes participando y a veces habían hasta 15, 17 estudiantes en una actividad, en un juego. Y alrededor de estos 3 meses de programa hubieron más de 20 juegos que pudieron estos estudiantes vivenciar. Por otro lado, en la pausa activa, eh, entre 6 y 12 estudiantes estuvieron participando según el curso, el horario y lo que tenían esa carga académica que tienen cada curso que les corresponde por asignatura. Algunos comentarios de los estudiantes tienen que ver como ese interés de ver que si podían jugar más al frisbee o hacer un campeonato de ping-pong o fútbol tenis o diferentes actividades, a las paletas, y siempre esperando al próximo recreo que sucediera, eh, que se repitiera una actividad o que se venía a la siguiente actividad, al siguiente recreo. Por otro lado, el cuerpo docente como que se dio cuenta de que
los estudiantes estaban con mejor disposición, había una menos inquietud motriz en las clases, sobre todo esas clases densas como matemáticas, lenguaje o ciencias, donde hay veces que dentro de todo el tiempo que se toma la clase no hay pausas como para moverse. Hubo un impacto ahí también. Y también el orden y la estructura de los recreos. Habían comentarios de los docentes que veían que los recreos estaban como más dirigidos, los estudiantes se estaban moviendo y se estaban entreteniendo con estas actividades. Bueno, si yo tuviera que recomendar cómo aplicar este piloto, yo le recomendaría a los profesores que empiecen con lo que tienen, porque los materiales que te entrega el piloto llegan un poco desfasados, alrededor de 2 semanas. Entonces, empezar con lo que hay, tratar de escuchar a los estudiantes qué es lo que buscan, qué les entretiene, para poder generar un mayor impacto en esas actividades. Aprovechar los espacios que a lo mejor no parecen como espacios para actividad física, pero se pueden utilizar, registrar esta experiencia y para así poder tener un respaldo de lo importante que es el piloto y también el plan. Dentro de esos materiales que nos llegó con el piloto fueron diferentes materiales que fueron pensados para poder fortalecer estas iniciativas. Pues, por ejemplo, mesas de ping-pong, balones de básquetbol, de fútbol, de voleibol, set de entrenamiento funcional, set de ping-pong, también de badminton, que nos ayudaron a poder hacer como una oferta más variada de recreación. Y también nos dimos cuenta que este plan, para que estos estudiantes se muevan más y tengan este recreo activo y esta aula activa, no significaba tener más tiempo extra, sino que era como más bien como organizar mejor el momento para moverse. Y es como lo que estamos trabajando ahora, como yo como profesor le genero una propuesta para poder organizar bien los momentos para que estas pausas activas y estos recreos activos se puedan seguir manteniendo en el tiempo. Y con eso queremos terminar. Muchísimas gracias, Enrique. La verdad que nos quedamos con este mensaje, ¿no? De no construir nuevos espacios, transformamos lo que existe, ver cómo vamos adaptando y cómo en todas las presentaciones aparece el componente que es el espíritu de la ley, que es transformar el establecimiento en una cultura activa escolar. Así que nada, queremos agradecer profundamente a Sebastián, a Catherine, a Fernando, a Gustavo, a Blanca, a Verónica, a Enrique, por compartir sus valiosas experiencias. Han demostrado con claridad cómo la intencionalidad pedagógica, la creatividad transforman los espacios de recreación en oportunidades inclusivas, activas de aprendizaje, logrando alcanzar el marco normativo de los 60 minutos. Así que nada, agradecemos también la masiva participación de las comunidades educativas conectadas el día de hoy. Pasamos los 350 asistentes, así que la verdad estamos muy contentos de lo convocante que es el tema, desde las distintas regiones y zonas horarias de nuestro país. Y los dejamos cordialmente invitados e invitadas a la siguiente sesión de este ciclo, el webinar que sigue sobre aulas activas, que se llevará a cabo el próximo miércoles 26 de agosto a las 16 horas, utilizando el mismo link de conexión. Así que muchas gracias a todas y todos y que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias. Recordamos, todas las presentaciones van a quedar en la página de Entornos Promotores de la Salud, así que aprovechen a visitar la página, compartan la página, que siempre vamos a estar subiendo todos los recursos asociados a lo que es Escuelas Promotoras de la Salud y la Ley 21.778.